Fundamental que los grandes medios están omitiendo convenientemente. Este ataque no surgió de la nada, no es un capricho de un régimen que improvisa. Lo que ocurrió en Dimona es la consecuencia directa de una cadena de errores de cálculo brutales, de mensajes mal leídos entre Washington y Tel Aviv, y de una falta de coordinación entre Donald Trump y Benjamin Netanyahu que ya está costando vidas y podría costar mucho, mucho más. Y lo que hace todo esto todavía más explosivo es el contexto interno de Irán, porque este conflicto estalló exactamente cuando la República Islámica acababa de perder a su líder supremo. Ali Khamenei murió el 28 de febrero en las primeras operaciones conjuntas de Estados Unidos e Israel que encendieron esta guerra. Y un régimen que pierde a su figura de poder absoluto en el mismo momento en que recibe los bombardeos más intensos de su historia, hermanos, ese régimen opera desde un lugar muy distinto al de la estrategia fría. Opera desde el pánico, desde el instinto de supervivencia, desde la necesidad imperiosa de demostrar que sigue en pie aunque su líder ya no lo esté. Permítanme construirles el cuadro completo porque la historia que están contando en los noticieros tradicionales es solo la mitad de la verdad y la mitad que omiten es precisamente la más importante. Todo comenzó días antes del ataque a Dimona con un bombardeo sobre Natanz. Para quienes no lo recuerdan, Natanz es la joya de la corona del programa nuclear iraní, la instalación de enriquecimiento de uranio más importante que tiene la República Islámica, enterrada bajo metros de concreto y acero, supuestamente invulnerable. Ese mismo día, misiles israelíes la golpearon. Las Fuerzas Armadas de Israel negaron públicamente su responsabilidad. Dijeron, textualmente, que no habían sido ellos. Y aquí es donde empieza la tragedia, porque en el contexto de esta guerra ya nadie sabe con certeza quién dispara primero, y esa confusión se está convirtiendo en el combustible más peligroso del conflicto. Porque hay algo que los analistas que ven desde lejos no están captando, y yo necesito que ustedes lo entiendan con claridad meridiana. Estados Unidos e Israel no están coordinados, no están en la misma página. Trump quiere una cosa, Netanyahu quiere otra. Y mientras los dos grandes aliados se echan la bolita sobre lo que está pasando, Irán observa esa fractura y la explota con una precisión que aterra. El ataque a South Pars, que es el complejo gasístico más grande del mundo, situado en territorio iraní, quedó envuelto en esa misma niebla de confusión. ¿Fue Israel? ¿Fue Estados Unidos actuando unilateralmente? ¿Fue una operación conjunta que salió mal? Nadie lo sabe con certeza y eso, hermanos, en geopolítica es extremadamente peligroso. Pero lo que sí pasó, lo que nadie puede negar, es lo siguiente. En respuesta al ataque contra Natanz, Irán lanzó una andanada de misiles que atravesó todos los sistemas de defensa israelíes y llegó hasta Dimona. Hasta Dimona, ese lugar que se suponía era impenetrable. La joya de la corona del domo de hierro, el escudo que Israel había vendido al mundo como la defensa perfecta. Pues bien, esa corona ahora tiene un agujero del tamaño de un misil balístico iraní. Y aquí necesito detenerme porque lo que viene a continuación es la parte que más debería preocuparles. No es lo que ya pasó, sino lo que podría pasar. Dimona no es simplemente una ciudad en el sur de Israel a 100 kilómetros de Tel Aviv. Dimona alberga el Centro de Investigación Nuclear Shimon Peres. Es el lugar donde Israel mantiene su arsenal nuclear no declarado. El único país en Oriente Medio que tiene bombas atómicas, que nunca ha admitido tenerlas, que nunca firmó el Tratado de No Proliferación, mantiene todo ese material en ese lugar. Irán acaba de demostrar que puede llegar hasta ahí. ¿Comprenden lo que estoy diciéndoles? Esto no fue un fallo en la puntería. Esto fue un mensaje deliberado, calculado, frío. Irán le dijo a Israel y al mundo entero: sabemos exactamente dónde está tu arsenal nuclear, sabemos que podemos llegar, y si nos obligan, lo haremos. El reactor no fue el objetivo esta vez. Los misiles cayeron en los alrededores. Pero la próxima vez, la advertencia podría no ser tan sutil. Ahora bien, quiero que escuchen esto porque lo que viene es lo que nadie está diciendo en los grandes medios y que cambia completamente la forma de entender esta escalada. Si Irán decidiera apuntar directamente al reactor de Dimona, y subrayo, si decidiera hacerlo, no estaríamos hablando de una explosión nuclear en el sentido cinematográfico, no habría un hongo atómico de película de los años 80, pero sí habría algo potencialmente igual de devastador. Una nube tóxica de material radiactivo lanzada sobre el sur de Israel que obligaría a evacuar a entre 150.000 y 200.000 personas en un radio de 30 a 50 kilómetros, contaminando suelo, agua, aire. Un Chernóbil en el Medio Oriente. Y del otro lado, exactamente lo mismo. Porque si Israel golpea las instalaciones nucleares iraníes con suficiente fuerza,
el resultado sería idéntico sobre ciudades iraníes. Esto no es especulación apocalíptica, esto es física nuclear básica y ningún gobierno en la región parece estar calculando seriamente estas consecuencias. Y ahora viene algo que me parece absolutamente crucial que ustedes sepan, algo que ocurrió en Washington mientras los misiles cruzaban el cielo de Israel. El director de contrainteligencia de los Estados Unidos, una de las personas más informadas del planeta sobre el verdadero estado del programa nuclear iraní, presentó su renuncia. ¿Por qué? Porque fue forzado a salir después de declarar públicamente que Irán no representaba una amenaza existencial directa para los Estados Unidos. Dijo la verdad que nadie quería escuchar y le costó el cargo. Ese es el nivel de presión política que existe dentro de la administración Trump sobre cómo manejar este conflicto. La inteligencia dice una cosa, la política dice otra, y en el medio quedan los misiles que siguen cayendo. Hablemos de Donald Trump, porque el ejecutor, como lo conocemos en este canal, está en un momento de su presidencia que podría definir su legado para siempre, y no precisamente de la manera que él desearía. Trump publicó en su red social X que le daba 48 horas a Irán para abrir el estrecho de Hormuz. 48 horas. Un ultimátum a una potencia regional que lleva 3 semanas demostrando que tiene misiles capaces de llegar a instalaciones nucleares israelíes. Pero eso no es lo más preocupante de esta historia. Lo más preocupante es lo que pasó después de ese ultimátum. Absolutamente nada. Trump amenazó con intensificar los ataques y Teherán respondió con otra andanada de misiles. Irán está dispuesto a llegar hasta las últimas consecuencias y Trump, el hombre que construyó toda su imagen sobre la base de que sus amenazas tienen peso real, está descubriendo que hay actores en el tablero mundial que simplemente no le tienen miedo. Y antes de contarles lo que está pasando en el estrecho de Hormuz y por qué eso nos afecta directamente a todos nosotros, a los latinoamericanos, a los europeos, a literalmente cualquier ser humano en este planeta que necesite medicamentos, gasolina o alimentos, quiero que piensen en la figura que está sentada en Teherán observando todo esto con una mezcla de terror y determinación feroz. Hablemos de Ali Khamenei, porque su sombra está presente en cada misil que cruza el cielo de Israel, aunque él ya no esté para ordenarlos. Khamenei llevaba más de 3 décadas en el poder. Sobrevivió guerras, sanciones, el asesinato de sus generales más importantes, intentos de golpe, revueltas populares. Durante 35 años fue la columna vertebral ideológica y política de la República Islámica y murió el 28 de febrero, en los primeros días de este conflicto, cuando los ataques conjuntos de Estados Unidos e Israel cayeron sobre suelo iraní. Su muerte no fue el fin de la amenaza. Fue el inicio de algo potencialmente más peligroso, porque lo que heredó su régimen no fue solo su poder, heredó su doctrina. Una doctrina que dice que el martirio tiene valor estratégico, que ceder ante la presión exterior equivale a traicionar la revolución, que preferir el conflicto devastador a la derrota política es completamente coherente con la visión fundacional de la República Islámica. Y esa doctrina ahora la ejecutan hombres que no tienen la autoridad histórica ni el peso carismático de Khamenei para frenarla cuando sea necesario. El Irán post-Khamenei es un Irán más impredecible, no menos. Y esa imprevisibilidad, combinada con misiles que llegan a Dimona, es la mezcla más peligrosa que existe en el Medio Oriente hoy. Del otro lado tenemos a Benjamin Netanyahu, el estratega implacable. Netanyahu lleva décadas construyendo el argumento de que Irán nuclear es la amenaza existencial definitiva para Israel. Toda su carrera política, todas sus apariciones en la ONU con mapas y diagramas, todo apunta al mismo mensaje. Irán no puede tener la bomba. Y ahora, en el momento más crítico de ese argumento, las instalaciones nucleares iraníes fueron atacadas. Natanz fue golpeada. El programa nuclear de Irán, que ya estaba bastante avanzado según los propios servicios de inteligencia occidentales, recibió un golpe significativo, pero la respuesta iraní sobre Dimona demostró algo que Netanyahu no calculaba, o si calculaba, subestimó gravemente. Irán tiene la capacidad de responder simétricamente, un ojo por ojo, un reactor por reactor, y Netanyahu ahora está en la posición más incómoda de su vida. Tiene que decidir si escala más allá de lo que Trump está dispuesto a respaldar o si acepta un nivel de daño que políticamente no puede asumir en Israel. Y ahora, permítanme hablarles de algo que está ocurriendo en paralelo a estos misiles y que podría afectarles directamente sin que ustedes lo estén viendo en los noticieros. El estrecho de Hormuz permanece cerrado. Para quienes no lo tienen presente, el estrecho de Hormuz es el punto geográfico más estratégico del planeta en términos energéticos.
Por ese pasaje angosto, que en algunos puntos no supera los 33 kilómetros de ancho, fluye aproximadamente el 20% del petróleo que consume el mundo entero. Toda la producción de Arabia Saudita, de los Emiratos Árabes, de Kuwait, de Irak, de Qatar, pasa por ahí y está cerrado. Trump intentó proponer que buques militares estadounidenses escoltaran los tanqueros petroleros. Sus propios asesores militares tuvieron que explicarle por qué eso no funciona. El estrecho es demasiado estrecho, literalmente. Esos canales de navegación son tan angostos que un buque de guerra grande se convierte en un blanco inmenso y lento, vulnerable a lanchas rápidas iraníes, a misiles de costa, a drones suicidas. Es exactamente la clase de emboscada que ningún almirante estadounidense quiere protagonizar. Entonces Trump pidió ayuda a China, que lo mandó amablemente a paseo. Le pidió apoyo a Corea del Sur y a Japón, con el mismo resultado. Ahora les está pidiendo a los europeos que salgan ellos a abrir el estrecho, calificándolos de cobardes si no lo hacen, y mientras tanto, el petróleo no fluye. ¿Qué significa esto para ustedes en términos concretos y cotidianos? Permítanme explicarlo con números porque creo que cuando uno lo ve así, la magnitud del problema se vuelve imposible de ignorar. Los barcos que antes salían por el estrecho de Hormuz ahora tienen que rodear el Cabo de Buena Esperanza en África. Eso añade entre 10 y 14 días de viaje. Eso incrementa el consumo de combustible de esos barcos en casi un 40%. Y ese combustible marino, el fuel oil pesado que usan los grandes cargueros, ya está escaso porque buena parte de la producción viene de refinerías que dependen del petróleo del Golfo Pérsico. Es un círculo vicioso perfecto y devastador. Menos petróleo disponible, más distancia para transportar cualquier mercancía, más combustible gastado para recorrer esa distancia mayor, menos combustible disponible para gastar. Y ahora el golpe que más duele porque toca algo que nadie asocia intuitivamente con una guerra en el Medio Oriente: los fertilizantes. Los fertilizantes agrícolas que alimentan al mundo entero dependen de urea y azufre, cuyos precios ya aumentaron un 33% desde que comenzó el cierre del estrecho, un 33% en pocas semanas. ¿Qué implica eso? Que los agricultores en México, en Colombia, en Argentina, en Brasil, en Chile, en toda América Latina, van a usar menos fertilizante en sus cultivos. Y si usan menos fertilizante, hay menos cosecha de maíz, de trigo, de arroz. Las tres palabras más importantes en alimentación mundial. Una guerra en el Golfo Pérsico puede generar hambre en América Latina, y ese vínculo que parece imposible es completamente real, está pasando ahora mismo y casi nadie lo está explicando. Pero hay algo todavía más urgente que eso, algo que nos toca de manera más inmediata y visceral: los medicamentos. La industria farmacéutica global depende de derivados del petróleo para fabricar principios activos. La aspirina, el paracetamol, el ibuprofeno, medicamentos para el cáncer, antibióticos básicos, todo eso tiene en su cadena de producción materias primas que vienen de petroquímicas que dependen del petróleo del Golfo Pérsico. Cuando se interrumpe ese flujo, la cadena se rompe. Y cuando la cadena se rompe, los hospitales empiezan a tener problemas de abastecimiento. No inmediatamente porque hay inventarios, hay reservas. Pero si esto se prolonga semanas o meses, el impacto en el sistema de salud global podría ser comparable al de los primeros meses del COVID-19. Piénsenlo un momento, una guerra que empezó en el Medio Oriente puede afectar el precio de los alimentos en su supermercado, la disponibilidad de medicamentos en su farmacia, el costo del combustible para llevar a sus hijos a la escuela. Así de interconectado está el mundo, así de profundo es el impacto de lo que está ocurriendo a miles de kilómetros de sus casas. Y ahora quiero hablarles de algo que está ocurriendo dentro del aparato militar iraní, la Guardia Revolucionaria, los guardianes de la revolución, el IRGC, lo que en este canal llamamos la cúpula en pánico, porque el panorama interno de Irán en este momento no es el de un régimen confiado y seguro, es el de una estructura de poder que está siendo golpeada desde múltiples ángulos simultáneamente y que sabe perfectamente que si este conflicto escala a un nivel más, las consecuencias podrían ser terminales no solo para el programa nuclear, sino para el régimen mismo. Los ataques israelíes sobre Natanz y sobre South Pars no fueron solo ataques militares. Fueron mensajes enviados directamente a los comandantes del IRGC diciéndoles que sus instalaciones más protegidas, aquellas que construyeron durante décadas con ingeniería de alta precisión y enormes inversiones, son vulnerables. Y cuando una institución militar descubre que sus fortalezas no son inexpugnables, algo se quiebra en la psicología colectiva de esa institución. El miedo entra.
Y con el miedo entran los cálculos de supervivencia individual que muchas veces son incompatibles con la estrategia colectiva. Pero cuidado, subestimar al IRGC sería un error monumental. Esta es la organización que ha sobrevivido 45 años de la República Islámica, que tiene redes que se extienden desde el Líbano hasta Venezuela, que financia a Hezbollah, que tiene operaciones en Siria, en Irak, en Yemen. Una institución así no colapsa de un día para otro. Lo que puede ocurrir, lo que estamos observando, es una combinación peligrosa, suficiente desesperación para actuar de maneras que en condiciones normales serían consideradas suicidas, y suficiente capacidad operativa para que esas acciones desesperadas tengan consecuencias muy reales. La andanada de misiles que llegó hasta Dimona es la prueba más reciente de eso. Y aquí, hermanos, es donde necesito contarles algo que está ocurriendo en los despachos cerrados de Washington, Tel Aviv y Teherán, que podría cambiar el curso de todo lo que viene. Existen canales de comunicación, existen intermediarios, existen conversaciones que no aparecen en ningún comunicado oficial. Omán ha jugado históricamente ese papel de intermediario entre Washington y Teherán. Qatar también. Y en este momento, según fuentes que hacen seguimiento a los movimientos diplomáticos de la región, hay conversaciones que buscan establecer algún tipo de línea roja que ninguno de los dos lados cruce. No un acuerdo de paz, no una tregua formal, sino simplemente un entendimiento tácito sobre qué targets quedan off limits para evitar la catástrofe total. El problema es que esos canales informales funcionan cuando hay confianza, y la confianza en el Medio Oriente de hoy es el commodity más escaso del planeta. Trump quiere resultados antes de noviembre. Netanyahu quiere seguridad antes de que Irán reconstruya Natanz. El régimen post-Khamenei necesita demostrar que sobrevive sin capitular ante Occidente, porque esa supervivencia es ahora la única fuente de legitimidad que le queda. Y los tres quieren cosas incompatibles en el mismo plazo. Esa es la trampa, esa es la cuerda que nadie sabe cómo destensar sin que todo caiga. Y mientras esos tres hombres maniobran en sus respectivos despachos, hay algo que ocurre en el sur de Israel, en las ciudades que recibieron los misiles, que ninguna cámara está capturando con suficiente honestidad. Los heridos, los edificios derrumbados, el niño que recibió metralla de un misil interceptado porque los residuos cayeron sobre el barrio donde vivía, las 200.000 personas que potencialmente deberían ser evacuadas si el siguiente misil apunta más directamente. El factor humano que siempre queda eclipsado por los análisis de capacidad militar y los movimientos diplomáticos. Esas personas existen, sus heridas son reales. Y el mundo que analiza este conflicto como un tablero de ajedrez geopolítico debería recordarlo más seguido. Desde punto crítico, alerta global, no vamos a dejar de seguir este conflicto en tiempo real. Hay información que llegará en las próximas horas sobre los movimientos diplomáticos que se están dando ahora mismo detrás de las cámaras, sobre el papel que podría jugar China en una eventual mediación, y sobre algo que está ocurriendo en las bases militares estadounidenses del Índico que podría cambiar completamente el equilibrio de esta guerra en una dirección que nadie está anticipando todavía. ¿Creen ustedes que esta guerra puede contenerse antes de que cruce el umbral de consecuencias irreversibles?